Hay una sensación muy particular que la mayoría conocemos. Es una tensión fría que se instala justo detrás del esternón, una punzada de injusticia. Es la sensación de estar a merced de algo o alguien, como si la vida fuera una serie interminable de trampas puestas por otros. Durante años, ese fue mi estado natural. Mi guión interno, mi mantra silencioso, era simple. Yo estoy bien, el mundo está mal. Culpé al destino por cada puerta que se cerraba. Culpé a la economía por mis finanzas estancadas. Culpé a mis padres por las inseguridades que me heredaron. Culpé a mi expareja por la falta de felicidad en la relación. Yo era, en mi propia mente, la víctima perfecta. Un alma noble navegando un océano de torpeza ajena. Y déjeme decirte algo. Ser la víctima es increíblemente cómodo, al menos al principio. Te da una licencia para la ira, una justificación para el estancamiento. Pero la comodidad es una mentira. Es una manta delgada que te congela lentamente. Esta historia, que hoy comparto contigo con toda la honestidad que puedo reunir, no es sobre un despertar épico ni sobre un día en el que el cielo se abrió. Es la historia, mucho más simple y mucho más difícil, de el día que dejé de buscar culpables. Fue el día en que por fin me di cuenta de que mi destino no estaba escrito por los errores de los demás, sino por mi respuesta a ellos. Es la historia de cómo encontré la libertad justo en el lugar donde menos la esperaba, asumiendo, por completo y sin condiciones, el control de mi propia vida. Tómate un momento. Respira conmigo. Si alguna vez has sentido que el mundo te debe algo, o que la solución a tus problemas está en que otra persona cambie, entonces te invito a que camines conmigo a través de estos capítulos. Es hora de dejar esa carga pesada a un lado. Si pudiera definir esa etapa de mi vida con una sola imagen, sería la de un detective frustrado. Pero no un detective buscando la verdad, sino uno que ya tenía un culpable preseleccionado antes de siquiera ver la escena del crimen. Mi trabajo diario era acumular pruebas contra la vida. Siempre había alguien más. En el trabajo, si un proyecto fracasaba, no era por mi falta de planificación o mi timidez al proponer una idea. Era porque el jefe no me había dado los recursos adecuados o porque ese colega era un inepto. Mis ambiciones profesionales estaban paralizadas. Y mi explicación era sólida. La culpa era del sistema. El sistema era injusto, el sistema era corrupto, y yo era demasiado honesto para prosperar en él. ¡Qué conveniente! Y ni hablar de las relaciones. Cada vez que una amistad se rompía o un romance terminaba, yo era un mártir. La otra persona era inmadura, egoísta, incapaz de ver mi valor. Yo me sentaba en el altar de mi propia rectitud, esperando que el universo me enviara una disculpa formal. Mi corazón estaba cerrado, no por el dolor, sino por la armadura de la culpa. Me era imposible abrirme porque si alguien me hería, la responsabilidad era suya, pero la herida era mía. Y para evitar la herida, elijo la armadura de la culpa que me asfixia. Pero la culpa más sutil, la que más me carcomía, era la que depositaba en el pasado. Mi infancia, las carencias, los errores de mis padres. Los hubiera. Cada vez que fallaba en el presente, mi mente hacía un viaje relámpago al pasado para encontrar el origen de mi imperfección. No tengo confianza en mí mismo porque mi padre siempre criticaba lo que hacía. Y en el momento en que cerraba esa ecuación, sentía un alivio perverso, un alivio tóxico. Ya no era mi problema, era una consecuencia inevitable. Y así seguía el ciclo. El fracaso generaba frustración, la frustración me llevaba a culpar, y culpar me daba un momentáneo sentido de inocencia. Pero esa inocencia era una prisión, porque si otra persona o el destino tienen la culpa de mi situación, entonces solo ellos pueden arreglarla. Yo me quedo quieto, impotente, atado a la esperanza de que el mundo cambie por mí. Piensa en esto un momento si te sientes identificado. ¿Qué precio tiene esa inocencia? El precio es tu poder,
El precio es tu capacidad de acción. Yo cambié mi poder por una excusa, y viví en esa excusa, cada vez más pequeño, cada vez más amargado, sin darme cuenta de que el veneno que estaba bebiendo no venía de afuera, sino de mi propia mano que señalaba al exterior. El verdadero drama de culpar a los demás no es el daño que les haces, sino el daño que te haces a ti mismo al convertirte en una figura pasiva en tu propia historia. Y la pasividad nunca nos ha traído la felicidad. El problema de vivir en un estado perpetuo de acusación es que, con el tiempo, te agota. No es solo la energía que inviertes en la queja, que ya es mucha, es la energía que te drena el resentimiento. El resentimiento es esa toxina emocional que te obliga a revivir la injusticia una y otra vez solo para poder mantener viva la llama de tu propia razón. Recuerdo una época en la que mi jefe de entonces me pasó por alto para un ascenso. Mi reacción fue instantánea y predecible. Culpa. Él era ciego, el sistema era político, yo era un ser incomprendido. Durante semanas, cada vez que lo veía, sentía como una bilis helada me subía por la garganta. Evitaba el contacto visual, hacía lo mínimo indispensable en el trabajo y pasaba mis noches contándole a mi pareja y amigos lo injusto que había sido todo. Y aquí es donde la incomodidad empezó a hacer su trabajo, lentamente. Un día, una amiga me escuchó repetir mi historia por 10ª vez. Ella solo me miró y me dijo con la mayor dulzura del mundo: «Parece que esta historia ya no te está sirviendo, ¿verdad?». Su frase fue un puñetazo silencioso. Me di cuenta de que mi dolor ya no era por el ascenso perdido, sino por la repetición constante del drama. Yo era el único que seguía alimentando la herida. Empecé a notar que mis conversaciones eran monótonas. Todas giraban en torno a un ellos que me había fallado. Ellos hicieron, ellos no me dieron, ellos me deben. La gente, incluso mis seres queridos, empezaron a rehuir esas conversaciones. ¿Quién quiere estar cerca de una fuente constante de negatividad? Me sentía solo. No porque no tuviera gente a mi alrededor, sino porque mi actitud de víctima había construido un muro de cristal a mi alrededor. Yo los veía, ellos me veían, pero no podíamos tocarnos. La verdad incómoda era esta: mi culpa hacia los demás no me estaba brindando satisfacción, sino una miseria predecible. La culpa era una droga, me daba un rush de justificación, pero el bajón era la frustración y la pasividad. Mi vida se sentía estancada, no por los culpables que señalaba, sino porque la energía que debería haber usado para construir algo nuevo, la usaba para mantener activo el expediente de la queja. Un culpable externo es la excusa perfecta para la inacción. Si el problema es externo, la solución también lo es. Y si la solución no llega, ¿puedo justificar mi quietud? Fue en ese momento de agotamiento, de sentir el peso de todas las quejas que había acumulado durante años, que me hice una pregunta aterradora. ¿Y si estoy equivocado? ¿Y si todas esas personas que creí que me habían dañado eran solo actores secundarios en una obra cuyo guión yo estaba escribiendo? Esta pregunta me llevó al umbral del verdadero cambio. El quiebre no vino con un trueno, ni con una dramática confrontación. Vino con la quietud más absoluta. Fue un fin de semana lluvioso, de esos en los que el ruido de la calle se apaga y el mundo parece encogerse. Estaba en mi casa, solo, con mi mente y una lista mental de cosas que tenía que hacer y que no había hecho. Había un informe de trabajo que postergaba, una disculpa que le debía a mi hermana, un libro que quería escribir que no pasaba de la primera página. Y de repente, mi mente, por un reflejo automático, buscó el culpable. El informe era difícil porque la documentación estaba incompleta. Mi hermana era difícil de tratar. No tenía tiempo para escribir porque el trabajo me absorbía. Me detuve. Fui al espejo, me miré fijamente y me hice la única pregunta que importaba. Si todos ellos son el problema, ¿quién es la constante en todas estas situaciones? La respuesta fue un eco atronador en el silencio. Yo. Yo era el único hilo conductor que conectaba al jefe, a la expareja, a los padres, al clima y a las oportunidades perdidas. Y en ese instante, el miedo que siempre había sentido a la responsabilidad se transformó en una extraña, casi incómoda sensación de libertad. Comprendí que culpar a los demás era mi manera de decir: no soy lo suficientemente fuerte para manejar esto.
Era mi manera de negarme el poder. Al decir, él me hizo daño, le estaba entregando mi capacidad de sanar. Al decir, el mercado me hundió, le estaba entregando mi capacidad de innovar. Esta revelación fue triple y se quedó grabada en mí como una verdad innegable. Primero, el resentimiento es la cárcel que construyes para castigar a otra persona, pero en la que solo tú permaneces encerrado. El culpable de turno probablemente seguía su vida sin pensar en mí, mientras yo me consumía en el fuego que yo mismo había encendido. Segundo, la responsabilidad no es culpa. Este fue el giro más importante. Culpa es un juicio moral. ¿Soy bueno o soy malo? Responsabilidad es la capacidad de responder. Yo puedo actuar. Asumir responsabilidad por una situación no significaba que yo era el culpable de que mi jefe fuera injusto, sino que yo era el dueño de mi respuesta a esa injusticia. Tercero, nadie va a venir a salvarme. Si yo quería cambiar mi vida, tenía que ser mi propio héroe, mi propio arquitecto. Ese fin de semana dejé de ser un detective de culpas y me convertí en un arqueólogo de mis propias elecciones. Empecé a desenterrar, con dolor y con esperanza, todos esos momentos donde, en lugar de actuar, había preferido señalar. Y descubrí que debajo de cada excusa había una oportunidad esperando a ser tomada. Fue el momento más humilde, más vulnerable y a la vez el más poderoso de mi vida. El proceso de abrazar la responsabilidad fue, y no voy a endulzarlo, profundamente incómodo. Es fácil decir, soy responsable. Lo difícil es actuar como tal. Significa desmantelar años de hábitos mentales perezosos. El primer paso real fue dejar de usar la frase tengo que y reemplazarla por elijo a. En lugar de tengo que ir a este trabajo horrible, empecé a decir elijo ir a este trabajo por el sueldo y la estabilidad que me proporciona mientras busco activamente otra cosa. En lugar de tengo que perdonar a esta persona, me dije, elijo dejar ir el rencor por mi propia paz, independientemente de si la otra persona lo merece o no. Este simple cambio de lenguaje, este reconocimiento de mi agencia, me devolvió el poder. Dejé de ser un esclavo de mis obligaciones y me convertí en el autor de mis decisiones. Todo lo que hacía era ahora una elección, y si era una mala elección, era mía, y yo podía elegir diferente mañana. En las relaciones, el trabajo fue aún más duro. Asumir responsabilidad significó disculparse de verdad, sin excusas ni matices. Me acerqué a mi hermana no para decirle que la perdonaba, sino para pedirle perdón por la parte de la relación que yo había descuidado, por haber esperado que ella siempre diera el primer paso. Esa conversación fue sanadora. No me sentí débil, me sentí fuerte. La debilidad estaba en mi orgullo, no en mi humildad. En el trabajo, en lugar de quejarme por el ascenso que perdí, me senté con un papel y un bolígrafo e hice un inventario brutalmente honesto. ¿Qué me faltó? No fue solo la política, fue mi falta de iniciativa en ciertas áreas, mi incapacidad para hablar en público, mi resistencia a tomar riesgos. Dejé de culpar a mi jefe y me enfoqué en una meta, desarrollar las habilidades que me faltaban. Mi jefe seguía siendo el mismo, pero mi mapa mental ya no dependía de él. Y quizá lo más transformador fue asumir responsabilidad por mis emociones. Antes, si estaba triste, la culpa era de la situación. Ahora, si estoy triste, me pregunto, ¿qué historia me estoy contando sobre esta situación? La tristeza se convierte en información, no en una condena. El abrazo de la responsabilidad es incómodo, porque te obliga a mirar tus propias sombras, te obliga a admitir que tienes defectos, que has cometido errores y que tu dolor, aunque legítimo, es tu tarea. Pero una vez que lo abrazas, te das cuenta de que es el único lugar donde reside la verdadera magia. Es el lugar donde dejas de ser un personaje de reparto en la película de tu vida y tomas por fin la silla del director. Y la sensación de control sobre uno mismo, aunque sea en medio del caos, es inigualable. El cambio de mentalidad de la víctima al arquitecto fue menos un evento y más un lento amanecer. Lo primero que noté fue la tranquilidad. El constante ruido de la queja en la cabeza se había silenciado. Antes, mi mente era un juzgado. Ahora, era un estudio de diseño. Mira, la víctima ve problemas en todas partes.
El arquitecto ve desafíos y materiales de construcción. Un ejemplo simple y poderoso fue en mis finanzas. Durante años culpé a mi sueldo, a la inflación, a los impuestos. La víctima diría, no puedo ahorrar porque gano poco. El arquitecto se preguntó, ¿qué puedo diseñar con lo que tengo? Y mi enfoque cambió radicalmente. Empecé a rastrear cada gasto, a crear un presupuesto que era un plano, no un límite. En lugar de esperar el aumento de sueldo, invertí en un curso para adquirir una habilidad que justificara el aumento. Dejé de ser una hoja a la deriva y me convertí en el timón. En las relaciones, el cambio fue aún más profundo. Dejé de esperar que la gente fuera perfecta para amarla. Acepté que las personas son complejas, que cometen errores y que a veces esos errores tienen consecuencias para mí. Pero en lugar de culparlos por mi dolor, asumí la responsabilidad de mi límite. Si alguien es constantemente irrespetuoso, mi responsabilidad no es cambiarlo, sino decidir si quiero seguir en esa relación. El arquitecto diseña límites saludables. La víctima espera que el mundo se adapte a su fragilidad. Mis relaciones se hicieron más auténticas y, paradójicamente, menos dolorosas. El mayor cambio fue la gestión de mi tiempo. La víctima se siente abrumada y dice, no tengo tiempo. El arquitecto se da cuenta de que no tengo tiempo es simplemente una forma amable de decir no es una prioridad. Empecé a proteger mis prioridades con uñas y dientes. Si la escritura era importante, la convertía en una cita ineludible en mi agenda, sin importar si estaba cansado o si el día no era perfecto. La motivación no llegó de repente, la creé yo mismo a través de la disciplina autoimpuesta. El resultado de todo esto no fue una vida sin problemas. ¿Qué va? Los problemas, las decepciones, las personas frustrantes, todo eso sigue existiendo. Pero mi respuesta ya no es el pánico, ni la ira, sino una pregunta tranquila y firme. Ok, esto ha pasado. ¿Y ahora? ¿Cuál es mi mejor jugada? La mentalidad del arquitecto es la mentalidad de la acción. Cuando tu energía deja de buscar al culpable para buscar la solución, el universo parece conspirar a tu favor, simplemente porque tú ya estás conspirando contigo mismo. Hemos recorrido un camino. Empezamos con el narrador encadenado a las excusas y terminamos con un arquitecto construyendo su propio futuro. La reflexión final que quiero compartir contigo es sobre el verdadero significado de la libertad. Mucha gente confunde la libertad con la ausencia de restricciones. Quieren ser libres de problemas, libres de jefes, libres de responsabilidades. Pero esa es una libertad vacía, porque es pasiva. La verdadera libertad, la libertad del alma, es la libertad de ser el único responsable de tu vida. Cuando dejas de buscar culpables, te liberas de 3 grandes ataduras. Te liberas de la espera. Ya no tienes que esperar que la otra persona se disculpe, que tu jefe cambie, que el gobierno sea más justo. La acción comienza contigo, aquí y ahora. Tú eres el motor. Te liberas del resentimiento. El resentimiento es un ancla que te mantiene fijo en el pasado. Al asumir tu respuesta, cortas esa cadena. El pasado es solo una lección, no una cadena perpetua. Te liberas de la ilusión de control total. Esta es la paradoja. Al tomar el control total de ti mismo, te vuelves capaz de aceptar que no puedes controlar a nadie más, ni a los eventos externos. Esta aceptación te da una paz profunda. Dejas de luchar contra la realidad de lo que es y te enfocas en el poder transformador de lo que tú vas a hacer al respecto. El poder no está en evitar que la flecha te golpee. El poder está en tu capacidad de curar la herida, aprender de la experiencia y seguir caminando con más sabiduría. Asumir responsabilidad es el acto más radical de amor propio que existe. Es decirle a tu ser, confío en ti. Eres lo suficientemente fuerte para manejar esto. Eres el capitán de esta nave. Así que mientras terminamos esta conversación íntima, te invito a una última reflexión. Haz una pausa hoy. Identifica una sola área de tu vida donde has estado señalando a un culpable y por un solo día intenta dejar de buscarlo. En su lugar, pregúntate, ¿qué acción, por pequeña que sea, puedo tomar yo ahora mismo para mejorar esta situación independientemente de la conducta del otro?
Esa pregunta, te lo prometo, es el inicio de la revolución. Es el día que te devolverá a tu vida. Es el día en que la pesada carga de la queja se disuelve y sientes el dulce y limpio peso de tu propio poder. Así llegamos al final de este viaje de introspección. Espero que esta historia, mi historia, resuene contigo, no como un manual, sino como un suave recordatorio de la verdad que ya habita en tu interior. Recuerda siempre esta moraleja poderosa, la única brújula que necesitas. Cuando dejas de buscar culpables, comienzas a cambiar tu destino. El camino es tuyo, la elección es tuya. El poder ha estado siempre en tus manos, esperando a que dejaras de señalar para tomarlo y usarlo. Si esta conversación te ha brindado un momento de paz, una nueva perspectiva, o simplemente te ha hecho compañía, te invito de corazón a que sigas acompañándonos. Este audiolibro es una parte de Palabras que Levantan, un espacio que hemos creado con mucho cariño, dedicado a ofrecerte mensajes que te inspiren a vivir con más propósito, más conciencia y más autenticidad. Si todavía no lo has hecho, considera suscribirte al canal. Tu suscripción no solo nos ayuda a crecer, sino que te asegura recibir estas palabras que levantan directamente, justo cuando más las necesitas. Y si conoces a alguien que podría necesitar escuchar este mensaje hoy, compártelo. El poder de la responsabilidad es un regalo que vale la pena extender. Gracias por tu tiempo y tu atención. Te deseo un día lleno de acciones conscientes y una vida libre de la carga de la culpa. Hasta la próxima.